Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al segundo trimestre del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados. Bueno, muy buenos días. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al segundo trimestre del 2021. Esta encuesta está dividida en 4 grandes bloques, una introducción en donde se presentan las características principales de esta encuesta, dando datos tales como periodicidad, desde cuándo se elabora, a quiénes está dirigida y la utilidad de la misma. También en la segunda parte se hace un análisis sectorial, se presentan las respuestas utilizadas para la elaboración de los distintos índices construidos a partir de esta encuesta, que son de situación, expectativa y confianza de cada uno de los sectores y también a un nivel agregado. En una tercera parte se presentan las respuestas que no son utilizadas para la elaboración de estos índices, pero no son menos importantes, pues nos permiten conocer la situación del crédito y los posibles cambios, tanto en política como en la concesión de créditos o rigurosidades para la concesión de los mismos en caso de que lo hubieran, y las expectativas futuras del mercado financiero. Y finalmente, en un cuarto bloque se presenta un resumen tanto de los índices como de las principales respuestas. Entonces, en cuanto a las características principales de la encuesta, el Banco Central autoriza la realización de la misma a partir de enero del 2013. La encuesta busca complementar otros estudios hechos por el Banco Central basados en datos suministrados por entidades del sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, los cambios de política en la concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta sobre situación final del crédito está dirigida a 28 instituciones financieras, el 61% de estas son bancos, el 28% son empresas financieras y el 11% otras entidades de crédito. Se realiza una publicación trimestral y los datos se presentan a nivel agregado respetando la confidencialidad de la información. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y expectativa del crédito, tanto a moneda nacional como extranjera, y permiten evaluar la situación actual del crédito y las expectativas para cada sector para los próximos meses. Entonces, presentamos la pregunta que utilizamos para la elaboración de situación del situación del crédito. Esta pregunta dice, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses? Como podemos ver, el índice de situación más elevado fue el de el comercio y agricultura. Podemos ver que 46% de los mismos de los encuestados responden que el crédito aumentó y vemos que esto se incrementa tanto con respecto al primer trimestre del 2021 como al segundo trimestre del 2020. Lo mismo ocurre con agricultura. Agricultura del 39% opina que el crédito aumentó y 21.4 puntos porcentuales es superior al primer trimestre del 2021 y 10.7 al segundo trimestre del 2020. El que tuvo menor índice en cuanto a situación fue pequeñas empresas, pero también se ubicó en 57 en la zona de expansión. Vemos que el 39% de los encuestados opinó que el crédito aumentó, lo cual significa un 7.2 puntos porcentuales superior al primer trimestre del 2021 y 14.3 superior al segundo trimestre del 2020. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción del índice de expectativa, dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los próximos 3 meses? Vemos que comercio es el que tiene la expectativa más elevada y vemos que el 75% de los encuestados opinan que el crédito aumentará. Y vemos que
este 75% es superior tanto al trimestre anterior como al segundo trimestre del 2020 en 46.4 puntos porcentuales. El que tuvo menor índice de expectativa fue el de vivienda, que tiene 32% de encuestados que opinan que los créditos aumentarían para el próximo trimestre, pero también vemos que este porcentaje de 32% es 14.3 puntos porcentuales mayor al primer trimestre del 2021 y 21.4% al segundo trimestre del 2020. Vemos que en general los deltas de aumento tanto para el primer trimestre como para el primer trimestre del 2021 como para el segundo trimestre del 2020 son todos positivos. En cuanto a la expectativa para los próximos 12 meses, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores para los próximos 12 meses? Vemos que la mayoría de los, vemos que en el primer trimestre, el 61% de los encuestados opinan que comercio aumentará en 61%, mientras que el 61% de los encuestados opina que vivienda o hipoteca se mantendrá en el mismo nivel. En cuanto a la comparación del delta de aumentará con el primer trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2020, vemos que los mismos tienen diferentes comportamientos que vamos a ver más adelante, también en el índice de expectativas para los próximos 12 meses. Así vemos que con el primer trimestre del 2021, algunos sectores como agricultura, ganadería y construcción disminuyen, lo mismo que industria y pequeñas empresas en menor medida y en menor medida vivienda y consumo. Y al compararlo con el segundo trimestre del 2020, es decir, un año atrás, vemos que se incrementan industria, agricultura, comercio y consumo y disminuyen pequeñas empresas, construcción y vivienda. Esto vamos a volver a ver en el índice de expectativas a los próximos 12 meses. Aquí tenemos una visión a corto plazo, es decir, en la situación, expectativa y confianza. Recuerden, para construir estos índices utilizamos las preguntas ¿cómo será el crédito para los próximos 3 meses y cómo creen que fue el crédito en los últimos 3 meses? Y el índice de confianza es el promedio de los dos. Y vemos claramente que en el resultado de la encuesta es positivo y muy superior al primer trimestre del 2021 y al segundo trimestre del 2020. Esto se encuentra en línea con la recuperación verificada en los indicadores de la actividad económica y las expectativas para el próximo año. Perdón, para este año. En cuanto a los índices de situación, expectativa y confianza para cada uno de los sectores, vemos, como habíamos dicho, la situación de agricultura y comercio eran las más altas, de 66. La misma es muy superior al primer trimestre del 2021 y al segundo trimestre del 2020. Lo mismo ocurre con las expectativas, que se situó en 82 frente al presentaban del primer trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2020. Todos y cada uno de los índices son muy superiores a los presentados anteriormente. En cuanto a ganadería, los mismos también presentan el mismo comportamiento, es superior a los 3 índices, son superiores al presentado al primer trimestre del 2021 como al segundo trimestre del 2020. Así, situación se ubica en 64, expectativa en 79 y confianza en 71. En cuanto a industria, la misma también se encuentra en la zona de optimismo, saliendo de la zona de pesimismo que había presentado en el trimestre anterior. En cuanto a situación, presenta un índice de 64, expectativa 79, y confianza de 71. En cuanto a comercio, habíamos dicho que comercio presentaba el mayor índice de situación, igual que agricultura, 66, y también presenta el mayor índice de expectativa, que es de 86. Su confianza fue de 76. Los mismos son muy superiores a los presentados en el primer trimestre del 2021 como en el segundo trimestre del 2020.
En cuanto a vivienda, habíamos dicho que vivienda fue el que tuvo menor índice en cuanto a expectativa, pero claramente podemos ver que se encuentra en la zona de optimismo muy por encima del que había presentado en el primer trimestre del 2021 y en el segundo trimestre del 2020. Así, su expectativa fue de 64 y su confianza de 62. En cuanto a construcción, igual que los otros sectores, presentan índices superiores. En cuanto a situación, fue de 64, expectativa de 77 y confianza de 71. Como vemos, superior a los presentados en el primer trimestre del 2021 y en el segundo trimestre del 2020. Finalmente, tenemos los dos últimos sectores que incluye la encuesta. Consumo sale de la zona de pesimismo para entrar en la zona de optimismo con 62, con el índice de situación, muy por encima del presentado en el segundo trimestre del 2020. La expectativa es de 73 y la confianza de 68. En cuanto a las pequeñas empresas, que habíamos dicho que fue el índice de expectativa menor, también vemos claramente que se encuentra en la zona de expansión por encima del que había presentado en el primer trimestre del 2021 y sale de la zona de pesimismo que había presentado en el 2020. Así, su expectativa fue de 71 y su índice de confianza fue de 64. Como dije antes, aquí volvemos a ver las expectativas para los próximos 3, 6 y 12 meses. Como podemos ver, algunos sectores importantes, como ser agricultura, consumo y pequeñas empresas y vivienda, tuvieron un aumento de los indicadores al pasar de 3 a 6 meses, lo que estaría reflejando mejores perspectivas, acorde con lo que ya habíamos dicho de la recuperación gradual de la economía. A un año se observa un menor índice en la mayoría de los sectores, aunque claramente, como ya dije, todos se encuentran en la zona de optimismo. Esto podría explicarse por varios factores, especialmente en el caso de agricultura y ganadería, en el que inciden factores estacionales y climáticos y la incertidumbre respecto a los precios internacionales. Además de los, con relación a los demás sectores, además de la incertidumbre que encierra el desarrollo que podría tener la pandemia, también podría argumentarse que en un plazo de un año la necesidad de crédito para los sectores probablemente ya sería menos importante, como eventualmente sería para a un periodo más corto, debido a que para la recuperación y la consolidación de la economía necesitan de fuentes de financiamiento. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar las respuestas a las otras preguntas que no son utilizadas para la elaboración de estos índices que acabamos de presentar, pero estas preguntas no son menos importantes, como ya dije al principio, pues nos permiten conocer la situación y la situación del crédito dentro de la coyuntura y los posibles cambios que se puedan presentar. La primera pregunta, ¿actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos? Vemos que el 32% de los encuestados opina estar de acuerdo frente al 18% del mes anterior, lo cual significa mayor certidumbre para el sector. Y mientras que el 54% dicen estar en desacuerdo frente al 68% que presentaban en el trimestre anterior. Los que son indiferentes se mantienen en 14%. Ante una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos, podrían presentarse las siguientes situaciones. Se le dan diferentes opciones a los encuestados y el 64% responde que se atenderían las demandas de crédito sin mayores inconvenientes. Se mantiene el mismo nivel que el mes anterior. El 32% dice que se atendería medianamente la demanda de crédito, disminuye con respecto al mes anterior, que fue de 18%. El 4% dice que se presentarían cuellos de botella para pequeñas y medianas empresas. Es importante destacar que en este trimestre desaparece la opción de mayores exigencias para el otorgamiento de créditos, lo que también
denota mayor certidumbre. En cuanto a los límites para conceder préstamos a largo plazo, vemos que el 46% de los encuestados coinciden que es la escasez de depósitos a largo plazo, seguido por un 21% que dicen que es la escasez de proyectos a largo plazo, 18% sería la falta de garantías y un 14% dice que existen otras actividades que representan mayor rentabilidad. Vemos que esto también representa un leve incremento con respecto al mes anterior. En cuanto a las condiciones para préstamos en moneda extranjera, vemos que se mantiene la misma estructura. El 89% de los encuestados opinan que es el ingreso en la misma moneda por parte del prestatario, 7% la actividad a la cual está destinada el crédito y un 4% opina que es la rentabilidad del crédito. En cuanto a la evolución de los aspectos que se consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, aquí vemos la evolución de los mismos, que presenta más o menos la misma estructura desde el 2014, y el aspecto más importante sigue siendo el aspecto económico en un 49%, seguido con un 12% el aspecto climático y político, un 11% el aspecto jurídico, 9% el aspecto laboral y finalmente un 7% del aspecto social. En cuanto a los factores que impiden la concesión de nuevos créditos, aquí vemos evolución desde el primer trimestre del 2014, el 37% de los encuestados opinan que es la falta de información del cliente junto con un 30% que es el historial del cliente, siguen siendo los dos factores más importantes que impiden la concesión de créditos, seguido por un 20% de proyectos no rentables, 10% de escasez de garantía por parte de los prestatarios, entre los más importantes. En cuanto a qué acciones son necesarias para aumentar el crédito, vemos que el 38% de los encuestados opinan que hace falta mejor información sobre los prestatarios, el 29% opina la necesidad de proyectos de inversión rentables, el 10% mayores y mejores garantías, el 7% la disminución de las tasas de interés activas, entre los más importantes. En cuanto a los destinos, en caso de un exceso de recursos, vemos que el 36% de los encuestados destinaría el exceso de recursos a préstamos a empresas privadas, que se incrementa frente a un 30% que había sido el trimestre anterior, lo que también refleja mayor confianza. Y lo mismo, el 17% destinarían a inversión de IRM y el trimestre pasado este porcentaje era de 22%. Un 11% a préstamos a entidades financieras, 10% a inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro y un 9% aumentos destinarían su exceso de recursos a un aumento de capital, entre los más importantes. Al ser consultado sobre las actividades por criterio de riesgo, el 17% de los encuestados opinan que la actividad más riesgosa sería préstamos de microcrédito para MIPYMES y el 16% préstamos para consumo. Estos serían los más riesgosos, mientras que los más seguros serían colocación de IRM en un 6%, mientras que inversión en bonos de tesoro o con garantías del tesoro en un 7%, igual que con interbancario, 7%. En cuanto a la clasificación por tipo de deudores, la pregunta dice, ¿cómo considera que es el acceso al crédito en cada uno de los siguientes sectores? Vemos que el 71% de los encuestados opinan que las microempresas tienen un bajo acceso al crédito, seguido por las familias, que es de 50%. Mientras que tienen un alto acceso al crédito las grandes empresas, en un 86% de los encuestados opina esto, seguido por el gobierno con un 64%. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar el crédito, vemos que el 43% de los encuestados dice que es un bajo criterio de riesgo. Esto disminuye con respecto al mes anterior, que fue de bajo criterio de riesgo, sí,
disminuyó con respecto al mes anterior, que fue de 32%, lo que también nos da un cierto grado nos refleja un cierto grado de incertidumbre, seguido por un 36% de historial del cliente, 18% rentabilidad del proyecto y un 4% serían los plazos del crédito. En cuanto a la consulta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de los nuevos créditos? En los últimos 3 meses, el 71% de los encuestados opina que la rigurosidad no ha cambiado, mientras que el 11% dice que disminuyó y un 18% dice que aumentó. Disminuyó. A este 18% se le pregunta por qué. Y el 20% de los encuestados dice que fue un deterioro en las oposiciones de balance, mientras que los otros 40% dicen que fue por una menor tolerancia al riesgo y una perspectiva económica pesimista o muy incierta. En cuanto a la consulta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos para los próximos 3 meses? El 96% de los encuestados opinó que no cambiará y un 4% opinó que disminuirá. En este trimestre, ningún encuestado contestó que aumentaría la rigurosidad de los requisitos. En cuanto a la consulta, si en la institución se han rechazado créditos en los últimos 3 meses, el 93% de los encuestados contestó que sí y un 7% contestó que no. A este 93% se le consulta por qué. Y las respuestas fueron un 39% por las dudas sobre la situación financiera de la persona o empresa aplicante del crédito, un 29% historial crediticio del cliente, 15% falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito, 9% sector productivo de donde proviene el tomador del crédito, entre los más importantes. En cuanto a los factores de riesgo para la concesión de crédito, cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores se tienen en cuenta? Es la pregunta específica. Y vemos que el mayor porcentaje es el flujo de caja del proyecto en un 33%, seguido por la actividad económica del cliente en un 19%. Tienen menor importancia la rentabilidad del crédito y la calidad de las garantías, en 3% y 5% respectivamente. Finalmente, se les pregunta sobre en el proceso de la negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con diferentes opciones que se le da al encuestado. El 46% de los encuestados está de acuerdo en que existe mucha burocracia. El 32% que los requisitos son muy complejos, el 14% que las tasas de interés son muy altas y un 7% dice que el monto no es suficiente. En cuanto a las principales conclusiones de la encuesta, tenemos que el 32.1% de los encuestados respondió que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos, porcentaje mayor al verificado en el trimestre anterior. Los índices de situación, expectativa y confianza en términos agregados reflejaron una mejora con respecto al primer trimestre del 2021 y al segundo trimestre del 2020. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses se ubicaron en la zona de optimismo. El aspecto más importante que consideran los acreedores para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. Los principales factores que dificultan la concesión de crédito son la falta de información del cliente y el historial crediticio del cliente. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron que se necesita mejorar la información del cliente, que se presenten mejores proyectos de inversión y con mayores y mejores garantías, entre los más importantes. El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por la inversión IRM y préstamos a entidades financieras. Los sectores más riesgosos para conceder créditos
son los microcréditos para MIPYMES y el crédito para consumo. Por otro lado, las colocaciones en IRM y la inversión en bonos del Tesoro con garantías del Tesoro son los considerados por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. Los encuestados opinan que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos 3 meses no aumentará. Y los encuestados también han señalado que se observan muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de créditos entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas por el BCP. Muchas gracias.